Me puse a revisar hace un tiempo atrás sobre las historias de asesinos, de criminales que he hecho y me he dado cuenta que hace mucho tiempo que no toco alguna historia, algún asesino serial de lo que es el país de Brasil, y pues teniendo en cuenta esto decidí que podía investigar alguno que me pudiera sorprender. Y vaya que, chicos, la historia que les traigo el día de hoy mínimo los va a sorprender, ya que probablemente puede ser una historia más con la que hayan investigado en internet o algo por el estilo, con similares condiciones a las de las otras personas, ¿no?, que ustedes hayan investigado. Esta es la historia, chicos, de Pedriño Matador. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Santiago Barrios, anfitrión del video del día de hoy, simplemente trayéndoles acá una historia y recordándoles rápidamente que se pueden suscribir al canal, pueden activar la campana de notificaciones, así YouTube les avisará cada vez que yo subo un video al momento. En la caja de comentarios pueden dejarme su opinión acerca de este caso o algún otro caso en especial que les gustaría que yo investigara o le hiciera su respectivo video. También pueden compartir este video con sus amigos o con aquellas personas que les interese esta clase de temas. Eso me ayudaría muchísimo, ya que bueno, así venceríamos al algoritmo de YouTube y llegaríamos a más personas. Sin nada más que decir, continuamos. Pedro Rodríguez Filo nació en el año de 1954 en una granja ubicada en el municipio brasileño de Santa Rita de Sapucaí, al sur de Minas Gerais. Pedro y su hermana fueron los únicos hijos de Manuela Filo y Pedro Rodríguez. Pedro vino al mundo marcado por la violencia, ya que cuando estaba en la placenta de su madre, su cráneo sufrió una leve deformación a causa de una patada que su padre dio en el vientre de su madre en una disputa familiar. Pero ese acto de violencia habría de costarle demasiado caro tanto a él como al país de Brasil, pues según la opinión de muchos expertos, esto le ocasionó a Pedro trastornos cerebrales en áreas asociadas con la empatía y la reacción a los estímulos del entorno, entre otras cosas más. Por eso, además de que los factores como la violencia intrafamiliar en las que él vivió, el haber trabajado de niño en un matadero de aves de corral y la conducta agresiva y genéticamente heredable de su padre, Pedro nacería en una fuerte predisposición a la violencia, que más tarde habría de llevarlo a convertirse en el mayor asesino serial de la historia de Brasil. Finalmente, a la edad de 13 años, fue cuando Pedro sintió por primera vez ese impulso de asesinar a alguien en una pelea con un primo mayor a él. Entonces se salió de control y lo comenzó a golpear brutalmente para finalmente intentar asesinarlo al empujarlo en una prensa de caña de azúcar. Pero el primo de Pedro sobrevivió. El incidente como tal quedó entre los familiares como una pelea entre muchachos nada más. No hubo ninguna denuncia y no fue como que recibido como algo muy raro, teniendo en cuenta la agresividad de un niño prácticamente, como en sus agresiones y hasta incluso en el intento de asesinato no lo vieron como algo raro, así que no hubo una investigación. Ya con 14 años, Pedro encontró el pretexto perfecto para desahogar su ira cuando el viceprefecto de Alfena inculpó a su padre de robar desayunos escolares. En realidad el viceprefecto quería despedir al padre de Pedro y, ya que este era guardia de seguridad, acusarlo de robo equivalía a acusarlo de hacer aquello que debía evitar. El despido de su padre representaba menos recursos económicos y un incremento en la violencia familiar, por lo que Pedro decidió tomar cartas en el asunto y asesinó al viceprefecto, matando poco después al guardia que supuestamente era el verdadero ladrón. Siendo aún un menor de edad, Pedro logró evadir a la justicia refugiándose en el área de Mogi das Cruzes, dentro del Gran Sao Paulo, donde conoció a algunos narcotraficantes e ingresó al mundo de la droga, comenzando a vivir de aquello y de algunos robos que él hacía a vehículos o a casas. Por ese entonces también conoció a Botiña, que era su sobrenombre, la viuda de un líder del narcotráfico. Ella se transformó en la pareja de Pedro y Pedro pasó a vivir en la casa de ella, asumiendo también las funciones dentro del mundo del narcotráfico de su difunto esposo. Ya una vez asumidos sus nuevos poderes en el mundo del narcotráfico, Pedro tuvo que eliminar a 3 ex colegas
las cosas marcharon relativamente bien por un tiempo, hasta que Botiña fue ejecutada por la policía y él se vio obligado a escapar, no volviendo a la casa de Botiña, más permaneciendo en el mundo del narcotráfico. Pese a no tener el apoyo de ella, consiguió rápidamente juntar un grupo y montar su propio negocio de drogas. Paralelamente, él comenzó una búsqueda obsesiva de los responsables, los culpables de que la policía la haya ejecutado, de la muerte de Botiña, torturando a cuantas personas él creía necesario para hallar la información que debía obtener. Finalmente, la ex esposa del director, un narco importante, le informó a Pedro que el director era el responsable de la muerte de Botiña. Ahora solo era cuestión de esperar, ya que la venganza caería con salvaje elegancia, muy al estilo de la película de Scarface o Cara Cortada, protagonizada por Al Pacino. Llegó así una noche de bodas en el que el director y el resto de los presentes disfrutaban del diálogo, el baile y el buen vino, hasta que de pronto apareció Pedro con 4 amigos suyos. Las balas zumbaron de un lado a otro, los trocitos de vidrio se regaron por doquier y tras la lluvia de sangre quedaron 7 muertos y 16 heridos. Pedro aún no era de mayor edad y ya era todo un asesino. Un día Pedro se enteró de que su padre había matado brutalmente a su madre con 21 puñaladas. Pedro, furioso, fue a visitar a su padre llevando un enorme machete con el cual le propinó una lluvia de cortes, tantos que en una declaración dice que él perdió la cuenta de cuántas heridas fue que le proporcionó. Luego, viéndolo convertido en un amasijo de carne cortada, Pedro hizo un par de incisiones en el pecho de su padre y le arrancó con ira el corazón, llevándoselo a la boca, arrancándole un pedazo de una dentellada y arrojándolo cual si fuese un pedazo de basura. De momento Pedro consiguió escapar de la justicia, pero el asesinato de su padre llamó demasiado la atención por la brutalidad, y el 24 de mayo de 1973, después de que su hermana fuera asesinada por razones desconocidas, Pedro fue detenido y llevado a la prisión de Araraquara en Sao Paulo. Para aquel entonces tan solo tenía 19 años, pero una condena de 126 años le había impuesto por robo, tráfico de drogas y múltiples homicidios. Aquel 24 de mayo de 1973, Pedro y otro detenido subieron al furgón policial para ser llevados a prisión. Ambos estaban esposados y cuando se abrió la puerta del furgón, solo Pedro estaba vivo. Había matado al otro recluso, supuestamente porque era un violador. Ya en la cárcel, Pedro siguió matando sin miramiento alguno o sin arrepentimiento alguno. No siempre mataba con armas, no siempre las necesitó. Ejercitaba su cuerpo. Esto fue en la prisión de Taubaté, donde intentaron aislarlo del resto de presos por más de 2 horas diarias, y había adquirido una fuerza enorme que se potenciaba con su alto nivel de adrenalina y su desconocimiento del miedo. Era una máquina de matar y habría de acabar con 47 personas más, entre reclusos y guardias, a lo largo de su vida carcelaria. Según se supo, la capacidad de combate de Pedro era tal que una vez 5 reclusos lo atacaron juntos, pero Pedro mató a 3 y dejó gravemente herido a los otros 2, diciendo la frase "yo solo mato a hijos de puta", dijo Pedro en alguna ocasión. Aunque de ser completamente coherente con sus palabras, habría tenido que suicidarse, ya que solo un verdadero monstruo mataría a alguien por roncar demasiado o tener un rostro antipático. Esas eran una de las tantas razones increíblemente por las que Pedro podría llegar a matarte. Es decir, en la calle, si tú tenías algún mal gesto o tenías un mal día y lo demostrabas en tu rostro y te encontrabas con el sujeto y le caías mal, probablemente te iba a atacar. Y eso fue lo que Pedro hizo con 2 reclusos, según sus propias confesiones. Quizá el único asesinato justificable que Pedro alguna vez tuvo fue aquella vez en que asesinó a otro recluso que era amigo suyo, y es que su amigo era también el hombre que tiempo atrás había matado a su hermana. Se enteró por un rumor, según él dijo, de alguna persona confiable de su círculo, por lo que Pedro, al enterarse, lo decapitó, diciendo en una entrevista: "Él era mi amigo, pero simplemente lo tenía que matar. Estoy justificado".
Sobre la personalidad de Pedro, los psiquiatras concluyeron que era un individuo que no sentía remordimientos ni compasión alguna, que la mayor motivación en su vida era la de, y cito lo que dijeron los expertos, afirmación violenta de sí mismo, y que padecía un carácter paranoico y antisocial. Finalmente, en el año del 2003, pese a tener 126 años de condena que aún no cumplía, se pensó en liberar a Pedro debido a que una ley prohibía a cualquier persona estar en prisión más de 30 años, teniendo un hueco argumental enorme que se convertiría en un escándalo dentro de Brasil, porque teniendo en cuenta el tipo de asesino al que se quería dejar en libertad, aunque sea condicional, pero en libertad al fin y al cabo. Pero el caso de Pedro era especial, pues los delitos cometidos en prisión habían elevado su condena a casi 400 años de prisión. Llegando a un punto medio, se extendió la reclusión de Pedro hasta el año 2017. No obstante, Pedro era incurable. En palabras suyas, matar era, y cito, un ámbito y un vicio. Eso lo dejó muy claro cuando, aprovechando un almuerzo colectivo, atacó a un preso, y si no hubiese sido porque el médico y el director de la cárcel aparecieron y la víctima mostró respeto por ellos, muchos criminales, esto entre paréntesis, ¿no? Muchos criminales no respetan a las autoridades carcelarias. Pedro no habría dejado de presionar cada vez más el cuello de aquel hombre con su pie. Paralelamente, Pedro había iniciado una relación sentimental con una ex convicta que hasta el día de hoy su nombre no se ha revelado. Mantenía correspondencia con ella y hasta recibió una visita suya luego de que ella cumpliera su condena de 12 años por robo. En el año del 2007 surgió nuevamente la controversia ocasionada por la ley según la cual el preso no puede estar más de 30 años nuevamente sobre la libertad de Pedro, y esta vez el asesino fue liberado a la fecha del 24 de abril del 2007. Nuevamente libre, Pedro participó en 6 motines y ganó notoriedad después de hacer una promesa de acabar con el maníaco del parque, asesino en serie que había estrangulado a varias personas de Sao Paulo, que aprovechando dándole un pequeño paréntesis a esto, si deseas que en algún momento toque ese tema, ese asesino, el maníaco del parque, me lo puedes dejar en los comentarios. Volviendo al tema. Por todo esto, alrededor de las 11 de la mañana del 14 de septiembre del 2011, Pedro fue recapturado en la casa que tenía dentro de la ciudad de Balneário Camboriú. Los responsables de tal captura fueron los agentes de la División Policial Civil de Investigaciones Criminológicas, quienes pudieron dar con Pedro gracias a la información que cierta fuente, nunca se reveló cuál, obviamente, les dio previamente, tal y como se ve en las palabras de uno de los oficiales que estuvo en la operación. Diría lo siguiente: recibí información anónima de que Pedrinho Matador estaría escondido en algún lugar de la ciudad de Camboriú. Armados con esta información, hicimos esfuerzos para localizar con mayor precisión la ubicación de Pedrinho, y realmente se confirmó la información de que viajó a la región, y así hemos hecho la detención. Actualmente Pedro sigue en la prisión, y en un tatuaje que se hizo hace ya algún tiempo se puede leer la siguiente leyenda, en la cual expresa con sinceridad la motivación de sus crímenes, y dice: mato por placer. También actualmente sigue dando de vez en cuando una que otra entrevista y participa de motines dentro de la cárcel. Si bien se le ve más delgado y menos imponente que años atrás, Pedrinho Matador sigue teniendo su temible reputación intacta tras las rejas. Y no solo eso, sino que se convirtió en el mayor asesino serial de la historia de Brasil, o al menos hasta donde se tiene registro, ya que el número de víctimas que tuvo el mismo es de 71 personas hasta ahora confirmadas, entre personas inocentes, entre criminales, entre miembros o personas vinculadas en el narcotráfico de Brasil, personas que lo odiaba. Literalmente todos están aquí, y hasta ahora se le han confirmado 71, pero muchos también dicen que varias desapariciones de personas donde se las encontraron muertas quieren de alguna u otra manera culparlo a él, o tratando de buscar si es que hay algún vínculo con Pedrinho Matador, para obviamente anotarlo en su enorme y muy larga lista de personas asesinadas bajo sus manos. Como dije, actualmente Pedrinho sigue cumpliendo condena, más débil, un poco ya más envejecido,
pero sigue siendo aquel monstruo que Brasil probablemente nunca más quiera volver a tener. Aunque bueno, las cosas en ese país son muy complicadas dentro del mundo del narcotráfico. En sí es conocido la brutalidad de la mayoría de miembros de esta clase de bandas delictivas, así que bueno, siempre hay que tratar de buscar el cambio, ¿no? En fin, chicos, esta fue la historia de Pedrinho Matador, el asesino más prolífico o con más número de asesinatos hasta el registro del día de hoy. De verdad que es una historia increíble, como es que en ese sentido hay que darle demasiada importancia a los embarazos, porque últimamente los expertos confirman que su falta de empatía y el hecho de que tuviera esta abrasadora y enorme violencia dentro de sí mismo se debe justamente a los impactos, al impacto que le propinó su padre biológico a su madre cuando él estaba embarazada de él, y donde uno se pregunta qué hubiera pasado si este incidente jamás hubiera sucedido, qué hubiera sido de Pedrinho si esto nunca hubiera pasado. Es algo que lastimosamente jamás sabremos. Sucedió lo que tenía que pasar. Lastimosamente Pedro se volvió en el asesino más grande de la historia de Brasil, donde hasta el día de hoy, y esperemos que no, haya una persona que lo supere en esta clase de infames récords, ¿no? Y nada, chicos, simplemente eso. De verdad que espero que los haya informado este video, que les haya hecho conocer una de tantas historias más que he hecho a lo largo de este canal. Espero les haya gustado. Si fue así, me pueden regalar un enorme like, eso me ayudaría muchísimo, y también comentando en la caja de comentarios cualquier cosa, algún otro dato acerca de esta persona o algún caso que te gustaría que en el futuro hablara, para así derrotar al malvado algoritmo de YouTube, como siempre digo. También puedes ayudarme compartiendo con tus amigos o con personas que creas que le puedan interesar esta clase de historias. Y no te olvides que si te suscribes a mi canal, activa la campana de notificaciones, así YouTube te avisará cada vez que yo suba un nuevo video al canal. Sin nada más que decir, chicos, yo los veré en una próxima oportunidad, en un nuevo video, con una nueva historia, con un nuevo criminal, con un nuevo asesino, con alguien, con alguna historia que seguro te dará curiosidad conocer. Sin nada más que decir, chicos, yo fui Santi Barrios, los veré en una próxima oportunidad. Chao, chao, cuídense. Você não pode mexer, né? Os guardas, que vinha a polícia técnica para tirar o cara de lá, né? Mas assim, eu digo assim, na Bíblia fala sobre ser imperdoável você tirar a vida de alguém, né? E como que você enxerga isso? Você não acha imperdoável? Você acha que existe motivo para tirar a vida de alguém? Não, de graça ninguém é louco, né? Para tirar a vida. Como é que eu vou tirar a sua vida se você nunca fez nada para mim? Nem para outros nada. Para me tirar a vida de uma pessoa é um caso muito grave, né? E é isso parado, porque... E a gente tirar, eu vou tirar minha vida, você tirar a sua vida, nós não vai ter perdão nunca. Nunca vai ter perdão. Tá? A gente tem que aguentar, tem que lutar, entendeu? Só Deus pode tirar a sua vida. Sim. Só Deus e outros, mas se você tirar para ver, não existe isso. E você já se sente perdoado pelas coisas que fez? Sim. Se sente perdoado? Eu sim, Deus já me perdoou. Só não posso fazer mais nada, né? Aí eu já vou receber um castigo bem dobrado, porque eu tô ciente já, né? Não tinha conhecimento. Porque você se batizou? Foi isso? É.